Hoy, pues, dos charlas suficientemente extensas. Parte de mi presentación tiene que ver con con lo que está ya dicho, pero voy a tratar de ser rápido y tratar de enfocarlo más hacia la parte quirúrgica, algo de introducción. Yo creo que es claro que el carcinoma hepatocelular es frecuente, es un tumor que se desarrolla en unos grupos de riesgo importantes y sabemos que la hepatitis B, el alcohol, la hepatitis C y otros, pues son, sobre todo el NASH en las últimas décadas ha sido preponderante en la incidencia tanto en cirróticos como en no cirróticos y pues es la sexta neoplasia más frecuente que produce una mortalidad alta, probablemente la tercera mortalidad más alta en números estimados de muertes a nivel mundial, luego es algo en que la incidencia pues preocupa. Estos son los datos en Colombia, yo no creo que se haya publicado nada acá. En Colombia, este estudio está hecho por Diana Bejarano, que es parte del grupo de trasplantes, y tenemos pues una incidencia de una prevalencia de enfermedad hepática bastante alta, 700.000 pacientes del 2009 al 2016, y con una mortalidad pues alta de 41.000 pacientes. De estos 670.000, 700.000 pacientes, tenemos pacientes cirróticos el 20% y tumores el 3%. Entonces calculen ustedes la incidencia de tumores. Obviamente aquí no es hepatocarcinoma, pero también incluye los demás tumores hepáticos primarios. Y la mortalidad por estos tumores pues es del 36%. Entonces, importantes números, y esto tiene que ver con años perdidos de vida y discapacidad de manera importante para el país. ¿Cómo lo diagnosticamos? Pues tamizándolos. Estamos nosotros ahorita haciendo un estudio de tamizaje de hígado graso y de tumoral ya que lo estamos haciendo aquí en la Fundación Santa Fe, pero el tamizaje tiene que tener unas características importantes, y es que pues debe garantizar una supervivencia superior. Si no garantizamos esta supervivencia, pues no tendría sentido. Debe costar un máximo, pues debe aportar años de vida ganado en costos solamente en vida y en dinero, y pues debe tener una incidencia de la enfermedad que sea suficientemente grande para que ese tamizaje sea efectivo. En hepatocarcinoma se ha dicho que esa incidencia es o debe ser por lo menos de 1.5% para que ese tamizaje sea efectivo en términos de costos. Hay obviamente unas enfermedades que tienen una incidencia más alta y otras que no, y uno podría reducir a ese tipo de enfermedades un tamizaje mucho más frecuente. Y miramos ahí qué hacer cuando un tamizaje pues ha sido positivo o negativo. En estos pacientes con riesgo, pues uno hace el tamizaje, usualmente se hace con ultrasonido. Si es negativo, lo repetimos en los pacientes de alto riesgo asociado a la alfa-fetoproteína cada 6 meses. Si está por debajo del umbral, pero tiene un nódulo, digamos, pequeño, que puede ser un hepatocarcinoma, cada 3 o 6 meses. Si es positivo, pues nos vamos a hacer una imagen con contraste, que puede ser un CT o un MRI, para hacer los resultados y manejarlo probablemente de acuerdo al LIRADS, que ya han hablado seguramente bastante en este simposio o congreso. Y básicamente pues tienen los algoritmos de tamizaje, diagnóstico y los seguimientos post-transplant. Aquí están lo que ustedes ya manejan de manera pues mucho mejor que nosotros, y es la clasificación del LIRADS, tanto para imagen con contraste como para ultrasonido, y pues los LIRADS 5 y toda su variación de acuerdo al tamaño y al tipo de enhancement que tengan estas masas, que nos lleva a unas probabilidades que tienen que ver con la posibilidad de malignidad, que para nosotros como cirujanos y como grupo clínico son muy importantes. Entonces, para nosotros los LIRADS 3, 4 y 5 pues son muy importantes, sobre todo en pacientes que han sido evaluados para trasplante, para mirar si los enlistamos o no, y más tarde les voy a hablar un poco de las, digamos, dicotomías que tenemos en términos de esta evaluación del LIRADS 3, y nos parece que los LIRADS 3 y 4, casi todos cuando los operamos resultan con un hepatocarcinoma, a pesar de que las probabilidades que ustedes ven ahí son relativamente bajas. Aquí está lo que uno debería hacer. Básicamente el LIRADS 5 es el diagnóstico, y por lo tanto, pues con diagnóstico confirmado se deben tomar las terapias que uno tenga disponible, incluyendo pues obviamente el trasplante de hígado, y de ahí para atrás pues los porcentajes menores. Hay otras estrategias diagnósticas diferentes al LIRADS que yo pues no estuve en todas estas presentaciones, pero que no las vi consideradas, y sobre todo el uso de medios de contraste de celulares, que se utiliza, por ejemplo, en otras de las clasificaciones como en el Asian Pacific Guidelines, que básicamente cuando hay dudas usted hace su MRI con medio hepatocelular, y cuando hay una hipointensidad o hipoenhancement, entonces usted probablemente piensa que es un carcinoma hepatocelular y actúa de acuerdo a estos hallazgos. En el LIRADS no se recomienda, digamos, tenerlos en cuenta para el diagnóstico o para el diagnóstico definitivo, porque puede
malinterpretarse como masas con un número pequeño de hepatocitos. El manejo, pues, es toda esta gama de manejos que ustedes ven. Afortunadamente, el manejo quirúrgico sigue siendo pues, el manejo esencialmente curativo y el que está en la mitad y probablemente en la visión de todos los otros manejos que pueden llevar al manejo quirúrgico, si no es de entrada este. Y pues básicamente lo dividen en los pacientes que son cirróticos y no cirróticos. En los no cirróticos, pues vamos a una resección y para la resección tenemos en cuenta pues la localización de este tumor, pero además de eso tenemos en cuenta los estudios que hacemos aquí vasculares, localización, qué tanta grasa tiene ese tumor, cómo está la repartición de la volumetría, porque estos pacientes usualmente están en personas que tienen hígado graso y este hígado graso pues hace que la cirugía sea compleja. La disfunción hepática posoperatoria en hígado graso no es tan sencilla y por eso las resecciones hepáticas, así sean laparoscópicas, como mencionaba hace un momento, no tienen, digamos, ese outcome tan fácil, sobre todo en este setting de NASH. El NASH es un complejo inflamatorio que crea disfunción por ende y en el cual la parte inflamatoria y la perfusión portal de los hígados no son suficientemente claras y buenas como para que esos pacientes les vaya tan bien. El trasplante hepático, que probablemente la terapia quirúrgica curativa es la que pues se limita, es el único tratamiento curativo porque elimina la cantidad total de la carga tumoral y como ya han dicho anteriormente, corrige la enfermedad hepática de base. Obviamente los criterios de Milán, que han sido los criterios que han sido más usados desde 1996 y creo que finalmente hoy en día son los que representan el mayor hito en la trasplantabilidad por hepatocarcinoma, a pesar de todo lo que acabamos de ver en la presentación anterior, pues son los criterios que rigen esta terapia hepática. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con la evaluación de micrometástasis o enfermedad biológicamente compleja, porque con la inmunosupresión seguramente este tipo de tumores nos van a dar una mala jugada o un problema en el postoperatorio por diseminación de la enfermedad. Y de aquí, de los trasplantes y la parte resectiva, pues viene una área de su especialidad en trasplantes que se llama la oncología de trasplantes. La oncología de trasplantes es un concepto originado del consenso de la International Liver Transplantation Society en Rotterdam en el 2019. Y básicamente era lo que nos decían ahorita en el final de la charla anterior, y es que estos pacientes deben de ser manejados de manera multidisciplinaria. El manejo por especialidades no nos sirve. Y no solamente se reduce al hepatocarcinoma, sino también al carcinoma biliar intrahepático, a tumores hepáticos infantiles o a metástasis de cáncer colorectal, carcinomas neuroendocrinos. Todos estos hacen parte de la oncología de trasplantes, que es un área que lo que implica es un tratamiento multidisciplinario. Y recuerden que el hígado es el único órgano sólido susceptible de ser trasplantado para manejar sus tumores. No hay ningún otro órgano en que el trasplante sea el tratamiento curativo o definitivo para este tipo de pacientes. ¿Y cómo empezó esto de los trasplantes? La historia comienza hace mucho tiempo, en 1985, Thomas Starzl, en sus primeras publicaciones, nos presentaba que 41 pacientes trasplantados por enfermedad maligna, de los cuales 30 murieron después del trasplante, 21 de ellos el primer año después de la cirugía y con una recurrencia del 72%. ¿Eso qué implicaba? Que había algo detrás de la sola resección que hacía que estos pacientes pues no sobrevivieran. Después, muy temprano y desde 1996, los criterios de Milán. Los criterios de Milán básicamente lo que hacían era coger unos números de masas nodulares y tamaño que se correlacionaban probablemente con la biología molecular del comportamiento de ese tumor y llevarlos a cirugía de trasplantes. De esos 48 pacientes que se trasplantaron por un hepatocarcinoma no resecable, con un seguimiento de 26 meses, apenas 3 pacientes presentaron recurrencia, entonces había un cambio importante de una mortalidad muy alta y una recurrencia del 75%, apenas el 10% con una sobrevida global, una supervivencia global a 4 años del 75%, y con una supervivencia libre de enfermedad de 83%. Entonces, este trabajo de Mazzaferro, que sigue siendo, digamos, la piedra fundamental de manejo quirúrgico de los hepatocarcinomas en trasplante, sigue vigente, fue en 1996. Este trabajo se ha validado creo que toda la vida, lleva 30 años en validaciones y creemos que todavía sigue siendo vigente. Después de esto, pues obviamente los grupos trataron de imaginarse que pudiese expandir o aumentarse ese tipo de trasplantes y se comenzaron a subir los tamaños y la cantidad de nódulos. Entonces, en la Universidad de San Francisco, en el año 2001,
70 pacientes, el problema de este estudio es que fue una relación patológica con supervivencia y no radiológica, pero 70 pacientes sin invasión vascular o diseminación hepática tienen una supervivencia global del 90% el primer año y de 75% del segundo año. Entonces ustedes miran ahí los estadios 1, 2 y 3 con una muy buena sobrevida, y los datos que nos daban eran que esos tumores deberían ser menores de 6.5 centímetros o 3 lesiones menores de 4.5 centímetros. Y en ese momento comenzamos a ampliar las fronteras del trasplante o la resección quirúrgica para trasplante. Después el mismo Mazzaferro, que ha estado en la literatura en estos últimos 30 años, pues aumentó, digamos, la posibilidad de trasplantar al criterio que llamamos up to 7, en el cual la suma del número de nódulos con el diámetro de cada uno debe ser menor a 7, y con esto ustedes miran la sobrevida a 5 años de 73% versus los que estaban fuera de Milán y en up to 7 que caían a más o menos 48%. Entonces íbamos aumentando el tamaño, íbamos permitiéndonos algo más, y nos dábamos cuenta que ese aumento de tamaño se correlacionaba con el comportamiento biológico. Entonces todos esos pacientes que operábamos y los llevábamos a patología, nos dábamos cuenta que tenían una impresión macrovascular mucho más importante, aquellos que estaban por encima de Milán, ustedes ven ahí, y tenían un grado tumoral mucho más avanzado, lo que quiere decir que probablemente el tamaño y los hallazgos radiológicos se correlacionaban más bien con un problema de biología molecular, y finalmente lo que estábamos haciendo era avanzando hasta que nos lo permitiera. Obviamente siempre ha habido una, digamos, comparación de qué pasaría si a estos pacientes les hiciéramos una terapia locorregional versus el tratamiento con trasplante. Y básicamente en esta revisión de 48 estudios, lo que se encontró fue que los pacientes que estaban en una enfermedad hepática moderadamente avanzada, Child B o C, en ellos el trasplante era superior que la terapia locorregional, lo cual contrastaba con los pacientes que estaban en Child A, probablemente la terapia locorregional era mejor y era una lesión única. Entonces, aquí de pronto se correlaciona muy bien con lo que nos decían hace un momento en la parte del BCLC, estadios tempranos, en el cual probablemente la cirugía o la terapia locorregional es válida. Entonces el tamaño de las lesiones pues no es suficiente para definir el tratamiento, porque en trasplante, cuando usted lleva a un paciente a trasplante o lista de espera, no solamente tiene que esperar el resultado de la lesión tumoral del tratamiento oncológico, sino la sobrevida que sea comparable a los otros pacientes que no tienen hepatocarcinoma que están en lista de espera para trasplante. Después de esto avanzamos en tamaño y en marcadores biológicos. ¿Cuáles son los marcadores biológicos más grandes que podemos utilizar para mirar si un tumor le va bien operándolo y trasplantándolo? Entonces, estos criterios, moviéndose, estos criterios básicamente extendieron la carga tumoral a menor de 115 centímetros cúbicos, pero le adicionaron el valor de la alfa-fetoproteína como un marcador biológico. Ustedes ven ahí que los pacientes que tenían una carga de volumen menor de 115 con una alfa-fetoproteína menor de 400, pues les iba mejor con una sobrevida a 48 meses del 60%, comparados con aquellos que tenían ese volumen con una alfa-fetoproteína mayor de 400. Y estos estudios pues son validados a posteriori. Ustedes ven que se parecen, esos son los famosos criterios de Alberta, o muy cercano a los pacientes que se trasplantaban bajo la escala de Milán, con una supervivencia global muy parecida de 78.7 versus 74.4. Aquí hay otro estudio donde pacientes por encima, son los famosos criterios de Toronto, por encima de los criterios de Milán y por debajo, se encontraba que les iba mejor si la alfa-fetoproteína estaba por encima o por debajo de 500. O sea, no importaba mucho la masa tumoral, sino que la alfa-fetoproteína estuviera por debajo de 500, y ustedes ven los dos grupos de arriba en los cuales esos grupos tenían alfa-fetoproteína por debajo de 500, se les tenía una sobrevida pues mucho mejor que aquellos que tenían la alfa-feto por encima, con una supervivencia global similar a los criterios de Milán, no es la misma, y el punto de corte era los 500. Y esta lo traje, que es las guías japonesas, en que el 5-5-500 pues me parece muy fácil de recordar, y básicamente es lo mismo, miraron hasta qué punto de corte tiene una recurrencia, una supervivencia buena, y esa regla en la cual pues los 5 masas menores de 5 centímetros con alfa-fetoproteína por debajo de 500, pues es un buen marcador de pronóstico en tamaño y en biología molecular.
Este estudio importante ya lo presentaron en la charla anterior y básicamente tiene el papel del downstaging, que para mí es de los cambios más importantes que hay en la cirugía de trasplantes cirróticos, y es que los pacientes que se les logra una disminución de la masa tumoral a niveles, digamos, establecidos, por ejemplo, por unos que son menores de 8 centímetros, 3 lesiones menores de 5 centímetros, pero no menores de 8 centímetros en total. Esos pacientes van a tener la misma pronóstico que los pacientes que se trasplantaron con la escala de Milán. Y aquí pues está un análisis de una revisión de las bases de datos de UNOS, donde ustedes ven que fueron 3.819 pacientes, de los cuales la mayoría reunieron los criterios de Milán, algunos no, surtieron downstaging, y ustedes ven ahí que no hay diferencia significativa a los 3 años en aquellos que se trasplantaron dentro de Milán y aquellos que fueron llevados a downstaging. Entonces, la carga tumoral en el momento del trasplante es probablemente más importante que la inicial, y el downstaging permite ofrecer un tratamiento curativo en los pacientes que van a ser llevados a trasplante. No hay diferencia significativa entre los criterios de Milán y los otros, pero el downstaging sí ofrece un beneficio y tiene un riesgo más alto de recurrencia, por lo cual esos pacientes deben ser llevados a trasplante con mucho cuidado en términos de la evaluación. Yendo un poco más allá, y también lo hablaba en la charla previa, la invasión vascular, que es uno de los peores hallazgos radiológicos de pronóstico, pues también ha sido objeto de tratamiento local, y en el momento que estos pacientes han sido llevados a terapias de downstaging previo al trasplante, pues tienen resultados buenos, suficientes para que el paciente sea elegible. Obviamente se excluyen, como nos dijeron en la charla anterior, los que son con compromiso de la vena portal central porque tienen un pronóstico absolutamente no manejable. Pero miren ustedes ese estudio multicéntrico de 11 centros de la Unión Europea y los Estados Unidos con 30 pacientes, donde se incluyeron pacientes con trombosis de la vena porta BP1, BP2 y BP3, con un tiempo medio del diagnóstico entre el diagnóstico del downstaging de 6.1 meses y tiempo del downstaging hasta el trasplante de 11.4 meses, donde la supervivencia global fue de 60%, que es aceptable para unos pacientes que nunca se trasplantaban. La supervivencia sin recurrencia de enfermedad fue superior al 50%, que también es aceptable, y el riesgo de recurrencia a los 5 años fue del 40%. Los predictores pues son estos que no los podemos aprender, pero básicamente son los mismos de mal pronóstico, que incluyen los números de nódulos viables después del downstaging, que tenga hepatocarcinoma residual, como nos explicaba en 2 charlas previas, que estuviera por fuera de los criterios de Milán y que tuviera una alfa-fetoproteína elevada. Y esto es lo que ya vimos, y básicamente los BP1, BP2 y BP3 que ustedes ven ahí, pues pueden ser llevados a trasplante exitosamente. Y para ir un poco más en la búsqueda activa de los pacientes que van a ser llevados a trasplante, lo que digamos que importante, qué tipo de examen o laboratorio podemos hacer para establecer una biología molecular que nos prediga si podemos trasplantar el tumor. Y aquí tenemos el papel del PET scan con FDG para establecer los hepatocarcinomas que tienen probablemente una mala diferenciación y que pueden ser no susceptibles de tratamiento por trasplante o para downstaging. Este estudio son de 451 pacientes con hepatocarcinoma para donante vivo, confirmado por biopsia. 46 tenían invasión vascular de la porta, y fueron llevados, 405 no tenían invasión vascular, y ustedes ven que los factores que predicen la recurrencia son, como siempre, esa alfa-fetoproteína, que estuviera pues con criterios avanzados de anatomía, pero además que tuviera validez por el PET-CT, y ustedes ven ahí la gráfica de supervivencia, donde pacientes con alfa-fetoproteína elevada y un PET-CT positivo. El PET-CT supuestamente no lo utilizamos en hepatocarcinoma porque no marca mucho, pero cuando marca sí nos da algún tipo de dirección al manejo. Ya no me voy a detener en esto porque creo que ya lo dijeron con suficiente pues profundidad, y voy solamente a mostrarles la misma gráfica que creo que todos presentamos en esta charla, porque es el VLC actualizado, pero es el VLC que sí me gusta. Es el VLC que es capaz de llevar el paciente a cirugía desde el estadio temprano hasta el trasplante, inclusive el VSLC, estado A y probablemente el B. Y esto tiene que ver con la migración de tratamiento. Nos gusta muchísimo a los cirujanos porque todos al final pueden ser llevados a trasplantes. Y digamos este pedazo acá, en donde la terapia sistémica tiene una respuesta tan importante para hacer neoayudancia o ayudancia en el postoperatorio, creo que es lo que marca el cambio
a la especialidad de oncología de trasplantes y que hace que estos pacientes pueden ser llevados a trasplante o cirugía. Algo adicional, y esto tiene que ver con la OPTN y la diferencia entre el IRRADS y la OPTN y la manera como nosotros llevamos los pacientes a trasplante. Nosotros somos un poco más flexibles en la Fundación Santa Fe. En Estados Unidos, si usted no tiene, la OPTN es un sistema binario donde usted le dice si tiene trasplante o no, y binario significa que sea el IRRADS 5 o tenga una biopsia. Nosotros tratamos aquí de que los IRRADS 4 o 3 de pronto vayan a trasplante de manera temprana, y eso también tiene que ver con la cantidad de donantes que tenga uno. Entonces ustedes ven aquí que solamente los que están en rojo son los que se han llevados a cirugía. El OPTN básicamente coge los criterios de Milán, que son los que están encuadrados en están enmarcados en eso que son los T2, y esos T2 pues van a cirugía, el resto sí o no, o sea, no se puede, o los biopsia no, y ahí son unas escalas para predecir si el paciente que se ha llevado a trasplante puede tener recurrencia. Voy a detenerme un poquitico acá para mostrarle el estudio que hicimos aquí en la Fundación Santa Fe. Aquí está la autora. Y básicamente con todas las terapias de embolización, ablación, TARE, todas las que nos han mencionado, nos dicen que es igual, nos dicen que es que la quimioembolización es la mejor y que la llevemos, que si es grande lo quimioembolicemos, excepto que la puerta está tapada, o si no le hagamos radioablación. Y la radioterapia estereotáxica no la hemos tenido muy en cuenta a pesar del rol que tiene actualmente en el mundo. Terapias sistémicas tampoco me voy a detener, pero básicamente ustedes miran en el cuadro de abajo cómo han evolucionado en el tiempo, y por fin tenemos terapias que hacen que pacientes sobrevivan 20 meses, o sea, el doble de lo que tenía antes, no los 3 meses o los 3 días que tenía el sorafenib, y eso pasó en los últimos 3 años. Este es el estudio de efectividad de las terapias locorregionales. Entonces, todos los pacientes que estaban en patocarcinoma, que eran llevados a trasplantes, o sea, estadio inicial o intermedio, que fueron candidatos y que se les iba a brindar una terapia puente, miramos las terapias que se le ofertaron, y ustedes ven acá, estas son las terapias: la radioablación por radiofrecuencia, ablación por microondas, quimioembolización, estereotáxica, y el costo en lista de espera. Y nos dimos cuenta que la más cara es la quimioembolización, que tenía un costo promedio de 25 millones, es la más cara de todas. Sin embargo, cuando vamos a hablar de costos y a mandar a la EPS, pensábamos nosotros, por ejemplo, que la radioterapia estereotáxica era carísima y por lo tanto ni siquiera la ofertábamos. Pero cuando uno mira las complicaciones más costosas son las de la radiación por radiofrecuencia, que tiene un costo aproximado de 7 millones pesos colombianos. Y aquí están, digamos, distribuidas por costos las complicaciones de las otras terapias. ¿Y qué encontramos? Que la más costo efectiva, que ustedes la ven ahí en la parte inferior de la gráfica, es la radioablación por microondas, que es la terapia puente que sale más barata con menos complicaciones. La que está cerquitica de la radiación por radiofrecuencia. La radioterapia estereotáxica está en la mitad, y la que es menos costo efectiva por complicaciones y por costo es la quimioembolización que todos usamos, y que además de pronto puede que si usted no cogió la arteria adecuada, pues no le dé, y si son múltiples, pues le toca de una por una. Entonces, y aquí viene un poquitico de propaganda para la radioterapia estereotáxica, que es probablemente la que tiene menor cantidad de complicaciones, que se puede hacer con ascitis, y que en los poquitos que hemos hecho los hemos trasplantado con cero tumor residual. Entonces yo creo que es importante tener en cuenta que no es la quimioembolización que nos queda de último en costo efectividad, y que probablemente las microondas sean las más costo efectivas, teniendo la radioterapia estereotáxica dentro del espectro nuestro. Lo mismo es la terapia dominada, la quimioembolización, y esto ya va a ser publicado prontamente para que lo miren en otros países. Aquí solamente les quería mostrar un poquitico en los 2 minutos que me deben quedar, lo que hemos hecho aquí en hepatocarcinoma. Estos son los números nuestros. De los 650 pacientes que tenemos, la base de datos, 22.6% son hepatocarcinoma, la mayoría son en NASH. Fíjense que está invirtiendo la frecuencia, antes teníamos hepatitis C, ahora es NASH, y alcohol. 42% están en NASH. Esta es la supervivencia de los pacientes, que son muy parecidas, y en cirugía también parecida. El 11.4% son hepatocarcinomas, sobre todo en NASH, con una sobrevida que es tumoral y que no es muy buena comparado pues con el trasplante. Es importante lo que mencionaba hace un momento, que
hepatectomía por robot o laparoscópica que hacemos aquí en la Fundación Santa Fe, sí tiene una mejor sobrevida, un menor impacto en el posoperatorio del paciente y en las complicaciones posoperatorias tanto de disfunción como de hipertensión portal, y ahí ven ustedes una gráfica comparando laparoscopia con abierto, y las conclusiones yo creo que las voy a resumir y no las voy a leer, y es que cada vez vamos a operar más pacientes, que el downstaging es creo que el avance más importante en los últimos años, que ese downstaging compromete terapias locales, y esas terapias locales para nosotros la más efectiva son los microondas y la menos es la quimioembolización, y que pues las terapias sistémicas pues pueden llevar al paciente a una sobrevida mucho mayor, pero también a ser operados y trasplantados de manera eficiente. Muchas gracias.